Bueno, boa tarde a todos. Pessoal, desculpem a demora, o professor estava ajustando sua apresentação. Vou apresentar a professora doutora Helena Cartagena, é docente no Instituto de Química Orgânica da Universidade Nacional de Tucumán, na Argentina, é investigadora no Instituto de Biotecnologia Farmacêutica e Alimentária, CONICET. Sua expertise é na área de química de produtos naturais, isolamento e elucidação estrutural, química ecológica e microbiologia aplicada. E dentre os seus projetos atuais, produtos naturais como fontes promissoras de antibióticos não convencionais. Então, professora, passo a palavra a você. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes este seminario virtual organizado por el programa de posgrado en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, y agradezco la invitación del profesor Eduardo Conrad para dar este seminario, que está titulado como Productos Naturales con Diversidad Estructural que inspiran el desarrollo de antibióticos no convencionales para su aplicación sostenible. Vamos a ver en primer lugar conceptos e importancia de los productos naturales en el descubrimiento de fármacos, problemas a abordar y objetivos de nuestro proyecto de investigación, estrategia general para el aislamiento y elucidación estructural de productos naturales bioactivos, aportes de nuestro grupo en el tema y conclusiones. Con respecto a los productos naturales, vamos a dar en primer lugar algunos conceptos. Son sustancias químicas, como bien conocen, sintetizadas por la diversidad de seres vivos, principalmente plantas, animales, organismos marinos y microorganismos, que le confieren ventajas adaptativas al organismo productor. Las primeras civilizaciones utilizaron los productos naturales con diversos fines, como medicinas, cosméticos, tintes, perfumes, como saborizantes, aromatizantes, o sea, como aditivos alimentarios, entre otros. El conocimiento posterior de sus estructuras químicas y actividades biológicas y o farmacológicas, debido a los avances científicos, valida el uso de los productos naturales en medicina tradicional, los que son prometedores en el descubrimiento de nuevos fármacos. La diversidad química de los productos naturales ofrecen oportunidades para investigar nuevos compuestos con actividades biológicas o farmacológicas únicas, sinergismo y complejidad que los hacen valiosos contra diversos objetivos terapéuticos. Es decir, que los productos naturales no actúan sobre un determinado blanco molecular, sino frente a diferentes blancos y son multifuncionales. Inspiran además el diseño de nuevas drogas que pueden mejorar la potencia de fármacos y su investigación se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible, ya que son productos generados por los organismos que están en nuestro ecosistema, no se acumulan, puesto que hay organismos en los biomas capaces de degradar estos productos, o sea que el impacto ecológico es reducido y permiten aliviar o curar enfermedades o se utilizan con fines alimentarios y que van a servir, son útiles para nuestra generación y para generaciones futuras. Bueno, los productos naturales y su diferencia con los metabolitos primarios. Conocemos ya en relación a los metabolitos primarios que todos los organismos necesitan incorporar, transformar y convertir
un vasto número de compuestos orgánicos para crecer y desarrollarse, es decir, como fuentes de materiales y de energía. Los metabolitos primarios son los hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos que conocemos y son metabolitos fundamentales para la vida de un organismo. Tienen una difusión generalizada. Todos los organismos vivos producen metabolitos primarios. En cambio, los metabolitos secundarios, que si bien es cierto, derivan del metabolismo primario, están presentes incidentalmente en los organismos y no son de importancia vital. Tienen una difusión restringida o limitada, algunas veces a determinadas familias, determinados géneros, especies, y dentro de los organismos, organismos de la misma especie, muchas veces hay un quimiotipo que sí produce un determinado metabolito secundario y el otro quimiotipo que crece en distinto hábitat, a distinta altura, en diferentes condiciones climáticas, incluso ante la presencia de factores bióticos diferentes, como pueden ser herbívoros, plagas, cambia, ¿no es cierto? El metabolismo secundario puede producir un metabolito que no lo produce en otras condiciones. No son de importancia vital para el organismo, no constituyen el esqueleto molecular del organismo, sin embargo, su ausencia reduce las posibilidades de supervivencia del organismo, ya que participan en las relaciones ecológicas y les confiere ventajas adaptativas al organismo productor. ¿Por qué los organismos sintetizan productos naturales? Diversos factores, tanto endógenos como exógenos, han impulsado a los organismos a sintetizar productos naturales a lo largo del tiempo, en rutas metabólicas conservadas en la evolución, que han sido seleccionadas ya que generan o producen metabolitos secundarios que confieren ventajas ecológicas al organismo que los sintetiza. Los organismos y las plantas particularmente han experimentado cambios evolutivos durante cientos de años bajo la influencia del estrés, tanto abiótico como estrés biótico, cada vez mayor debido al aumento de las actividades humanas en los últimos 200 años. Como ejemplo de estrés abiótico está la deficiencia de nutrientes, de agua, las sequías, el calor, la radiación UV, entre otros factores, y entre el estrés biótico, la presencia de plagas, de herbívoros, de hongos, de microorganismos patógenos o fitopatógenos en el caso de las plantas, que atacan las plantas, parásitos, etc. En respuesta a este estrés, los organismos y las plantas han generado defensas tanto físicas como químicas, y nos interesa en esta clase las defensas químicas, es decir, sintetizan productos naturales como verdaderas armas químicas para la defensa química en la naturaleza. Estos productos naturales pueden aplicarse en nuestro beneficio debido a sus múltiples funciones, es decir, que cuando se sintetiza una clase o un tipo estructural de sustancias, por ejemplo, compuestos fenólicos, flavonoides, polifenólicos, no solamente tiene una actividad, sino puede tener diversas actividades, puesto que actúa sobre diferentes blancos moleculares. Por ejemplo, estos compuestos, por su estructura, al tener grupos oxidrilos, pueden retener el agua, y así estos metabolitos
se sintetizan para retener el agua en situaciones de estrés abiótico, por ejemplo, en condiciones de sequía, en climas desérticos, en condiciones extremas. También estos compuestos tienen propiedades antioxidantes, es decir, neutralizan los radicales libres oxidantes que genera la radiación UV, tienen efectos antibacterianos, antivíricos, antifúngicos, entre otros. Y así como las plantas lo utilizan, nosotros también podemos aplicarlo en nuestro beneficio. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, los productos naturales como fuente de nuevas drogas en los últimos 40 años, desde el año 1981 al 2019, Newman y Crabb en el año 2020 publicaron un review donde se valora la importancia de los productos naturales y de su incorporación al arsenal terapéutico de drogas que han sido aprobadas. Por ejemplo, productos naturales sin ninguna modificación química constituyen un 3,8% en las últimas 4 décadas. La incorporación de productos naturales de origen botánico, que fueron los últimos que fueron aprobados, en un 0,8%. Productos derivados de los productos naturales mediante reacciones en donde ha sido modificado un determinado grupo funcional por reacciones de síntesis o por derivatización química, son derivados semisintéticos, que se les llama, y en busca de ventajas en la actividad, reducción de efectos secundarios, entre otros beneficios, ¿no es cierto? El porcentaje es mayor de 18,9% frente a los sintéticos que constituyen un 24,6%, los productos que son totalmente sintéticos, pero que mimetizan a los productos naturales, un 11,5%. Es decir, que son estructuras que tienen funciones que se sintetizan en base a los productos naturales, a sus estructuras, a su actividad biológica. Y los compuestos sintéticos que también se obtienen por síntesis total, pero que sintetizan el farmacóforo, el cual se lo obtiene a partir de los productos naturales. Es decir, en este caso se sintetiza un arreglo de átomos en el espacio que tiene una conformación tanto espacial como electrónica capaz de interactuar con los receptores. Es la mínima estructura capaz de dar la actividad farmacológica y que se obtienen por síntesis. Este farmacóforo se lo reconoce de screening que se hacen en productos naturales. Como vemos, los productos naturales participan ya sea directamente o bien por el conocimiento de sus estructuras en la síntesis, como modelos de síntesis. De allí la importancia. Bueno, voy a contarles qué aborda nuestro proyecto de investigación, el cual dirijo, que tiene un nombre muy parecido al de del seminario de hoy. Bueno, el proyecto aborda el estudio de productos naturales de diversas fuentes, principalmente plantas, bacterias y hongos no patógenos, a fin de identificar sus estructuras químicas y determinar su
potencial para el control de bacterias patógenas resistentes que desarrollan múltiples factores de virulencia. ¿Por qué surge? En respuesta a la Organización Mundial de la Salud, que alertó a la comunidad científica sobre la creciente amenaza de bacterias multiresistentes, destacando la urgente necesidad de investigación y desarrollo de nuevos antibióticos, ya que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas a la salud pública que enfrenta la población mundial. Entre los factores de virulencia están, y que abordamos en nuestro proyecto, tratamos de controlar o reducir estos factores de virulencia, son las biopelículas, pigmentos tóxicos como piocianina, pioverdina en Staphylococcus aureus, piocianina y pioverdina en Pseudomonas aeruginosa y estafilosantina en Staphylococcus aureus, por ejemplo. Otros pigmentos son la violaceína de Chromobacterium violaceum, que son pigmentos tóxicos. Enzimas como la elastasa, que degrada el tejido elástico y así Pseudomonas aeruginosa puede invadir y diseminarse en el tejido. La catalasa en Staphylococcus aureus, que es una enzima que es antioxidante para la defensa de Staphylococcus aureus, que neutraliza el agua oxigenada, que es tóxica, neutraliza también radicales libres, o sea, tiene una acción antioxidante, y la hialuronidasa, que es una enzima que también degrada el tejido, el ácido hialurónico componente de los tejidos. Estas enzimas, los pigmentos tóxicos, las biopelículas y las bombas de flujo, que están estas últimas involucradas en la resistencia intrínseca como adquirida, están regulados por un mecanismo que se denomina quorum sensing. Es un mecanismo de comunicación entre las bacterias en donde participan señales químicas autoinductoras que en el caso de Pseudomonas aeruginosa son de tipo N-acil homoserin lactonas o lactonas de homoserina. Es decir, donde el anillo lactónico es un éster cíclico de 5 miembros y en posición alfa al grupo carbonilo hay un nitrógeno unido a un resto acilo. Entre otros autoinductores o moléculas señales químicas, que forma parte del lenguaje químico en las bacterias. Y en el caso de bacterias gram positivas, son péptidos modificados cortos, que pueden ser lactonas, también anillos lactónicos, o tiolactonas, es decir, que tienen azufre, como en el caso de Staphylococcus aureus. Bueno, este mecanismo se dispara cuando la población microbiana o bacteriana alcanza un nivel crítico o umbral. También van a aumentar las concentraciones de autoinductores, que acá están representados por triángulos. Aumenta esa concentración. Estos autoinductores van a ir a activar genes y a formar todos estos factores de virulencia. Bien, vamos a ver qué son las biopelículas o biofilms. Son comunidades de microorganismos firmemente adheridas a una superficie que pueden ser biótica o abiótica, incluidas en una matriz extracelular de naturaleza polisacárida, principalmente, que ellos mismos producen. Aproximadamente están formados por 10 a 20%, el 10 al 20% de bacterias y el polisacárido, agua
también proteínas, DNA, lípidos en su composición y la misma, los porcentajes, varían de acuerdo a la especie bacteriana. Bueno, en el proceso de desarrollo del biofilm comprende estas etapas que están en la figura, en la imagen, de adhesión, que es un proceso reversible, la fijación y producción de matriz. En la fijación, las bacterias ya se diferencian. Si es Pseudomonas aeruginosa que tiene flagelo, pierde el flagelo, se agregan y la unión es irreversible a la superficie. Se comienza a producirse esa matriz polimérica, luego hay un proceso de maduración y finalmente, cuando ya alcanza un nivel, digamos, mayor de bacterias y de este exopolisacárido, se rompe este biofilm y las bacterias que se diferencian ya van a ir a colonizar otros hábitats. Bueno, la importancia es que las células inmersas en biopelículas son entre 10 a 1000 veces más resistentes a los antibióticos que las bacterias planctónicas o de vida libre. Justamente esta biopelícula escuda a las bacterias, las protege de la sequedad, de la radiación UV, de la penetración de sustancias químicas, de los antibióticos, y también de otros microorganismos que compiten, entonces, que puedan resultar perjudiciales para la bacteria. Entonces, esta es la causa que las bacterias formadoras de biofilm son las responsables de más del 60% de las infecciones en humanos y casi el 90% de las infecciones crónicas. Los efectos nocivos de las biopelículas en la industria causan importantes pérdidas económicas y también, por supuesto, van a contaminar con riesgos a la calidad del producto y de la salud del consumidor. A nivel hospitalario, producen morbilidad y mortalidad, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Y han llevado a considerar a las mismas como un objetivo terapéutico clave para su control. En la actualidad, en los últimos 20 años, hay numerosas publicaciones acerca donde se refleja la importancia de la resistencia antimicrobiana que está asociada a más de 1 millón de decesos al año, y es importante justamente el estudio de antibióticos innovadores que puedan interferir los mecanismos de virulencia bacteriana y que generan patogenicidad en el hombre y también en los animales. Acá surgen como alternativa el estudio de los productos naturales para controlar el desarrollo del biofilm y también otros factores de virulencia bacteriano que están controlados por este mecanismo de comunicación química o quorum sensing que hemos hablado anteriormente. ¿Me siguen hasta ahí? Todo bien. Escuchamos. Bien, perfecto. La Organización Mundial de la Salud estima que la resistencia a los antimicrobianos podría causar 10 millones de muertes para el año 2050. Entonces, hay una necesidad urgente de investigación en el tema. En nuestro proyecto buscamos productos naturales modificadores de resistencia bacteriana, derivados de diferentes formas de vida y químicamente buscamos terpenos, flavonoides y compuestos fenólicos que son bioactivos y que pueden actuar sobre las bombas de flujo y otros factores de virulencia microbiana. El objetivo es
sensibilizar a las bacterias y restablecer la eficacia de los antibióticos en terapias mixtas o asociadas que eviten la selección de bacterias resistentes. Es decir, actuar no sobre el crecimiento bacteriano o como buscando antibióticos tradicionales que actúan sobre las bacterias de vida libre o planctónicas, sino actuar sobre los factores de virulencia, reduciendo los mismos, ¿no? o actuar sobre, queremos ver que actúen sobre el mecanismo de quorum sensing, inhibiéndolo, ¿no? Y a través de él reducir o inhibir la producción de los factores de virulencia, para que las bacterias se vuelvan, y los microorganismos en general, sensibles a los antibióticos y a las defensas activas del hospedador, es decir, a los anticuerpos, y poder erradicarlos. Porque cuando uno consume en un tratamiento un antibiótico y no lo hace con la especificidad y en las tomas convenientes, siempre quedan bacterias que son resistentes a ese antibiótico, o bacterias que han quedado, aunque no sean resistentes, pero que no han sobrevivido, digamos, han adquirido resistencia, han sobrevivido, y eso contribuye a la generación de resistencia bacteriana. Entonces es importante sensibilizar, utilizar asociaciones con terapias mixtas, por ejemplo, con antibióticos convencionales, pero utilizar, por ejemplo, productos naturales que reduzcan esa virulencia bacteriana para que ya puedan actuar los antibióticos tradicionales o bien los anticuerpos del hospedador. A estos agentes se llaman, que actúan sobre los factores de virulencia, se llaman agentes antipatogénicos o antivirulentos. Bueno, ¿cuál es la estrategia general para el aislamiento y elucidación estructural de productos naturales bioactivos que llevamos a cabo en nuestro proyecto? Partimos de distintas matrices de diferente origen y complejidad. Realizamos la extracción con diferentes estrategias extractivas de acuerdo a la bibliografía y por supuesto que es coherente al tipo de compuestos que queremos aislar. En general utilizamos extracción sólido-líquido y los solventes que usamos es en pequeña cantidad y eligiendo siempre los menos tóxicos. Por ejemplo, en lugar de metanol utilizamos etanol o extractos hidroalcohólicos. Utilizamos éter etílico, cloroformo o acetato de etilo, pero en pequeñas proporciones. Luego hacemos un análisis preliminar mediante cromatografía en capa fina analítica para determinar la complejidad de los extractos en cuanto al número aproximado de constituyentes y a la polaridad. Eso nos revela el perfil cromatográfico de un extracto. Luego realizamos espectros UV para determinar los grupos cromóforos, es decir, que absorben al UV y que nos orienta en determinados compuestos, ya que para que absorban el UV se necesita un arreglo estructural o requerimiento estructural. Por ejemplo, carbonilos alfa-beta insaturados, compuestos que tengan dobles enlaces conjugados más de 2, compuestos aromáticos, entre otros. También, por espectroscopía de infrarrojo, podemos determinar grupos funcionales de acuerdo a la posición de las bandas de absorción. Por ejemplo, para grupos como carbonilos
de ácidos, de ésteres, de cetonas, de aldehídos, de acuerdo a la posición, alcoholes, ácidos, etc., entre otros. Realizamos en este nivel de los extractos bioensayos para seleccionar los extractos bioactivos y podemos realizar también una identificación tentativa de los constituyentes de ese extracto por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas, investigando compuestos volátiles y volatilizables a las condiciones experimentales. También técnicas como HP, cromatografía líquida de alta presión acoplada a masa y masa-masa. Cuando realizamos masa-masa, llegamos a una identificación putativa con un mayor grado de certeza en el análisis de estos metabolitos, que lo hacemos en trabajos en colaboración. Cuando luego realizamos separación y purificación de esos extractos, principalmente por cromatografía en columna y cromatografía líquida de alta presión, para purificar los metabolitos de ese extracto. Y por último, técnicas espectroscópicas y espectrométricas. Entre las espectroscópicas, la técnica de infrarrojo con transformada de Fourier, espectroscopía ultravioleta, resonancia magnética nuclear protónica y de carbono 13 con técnicas mono y bidimensionales, para determinar la estructura química y la estereoquímica de las moléculas. Y la espectrometría de masa para determinar el peso molecular y la fórmula molecular. Todos estos datos convenientemente ensamblados permiten establecer un modelo único y riguroso que responde a la estructura del metabolito secundario, y a ese metabolito también hacemos bioensayos para evaluar la actividad y ver si realmente la actividad reside en ese compuesto o si otros compuestos contribuyen en la actividad biológica. Bueno, vamos a hablar ahora de algunos aportes en el tema de nuestro grupo. Vamos a considerar este primer trabajo de productos naturales puros con estereoquímica definido, aislados de plantas nativas sudamericanas potentes frente al biofilm de Pseudomonas aeruginosa, que fue publicado en el año 2007 y a nuestro conocimiento fue el primer trabajo de plantas con estructura química definida y estereoquímica definida. Antes había trabajos de plantas, pero de extractos o de fracciones, pero de compuestos puros a nuestro entender, y menos, o sea, en general. Y estas que podían ser activos frente a una Pseudomonas aeruginosa de origen hospitalario y resistente a los antibióticos. En este trabajo, donde todas son lactonas, tienen este anillo de 5 miembros, que es un éster cíclico, han sido aisladas del 8 al 16, al 18, perdón, del 8 al 18, fueron aisladas de la especie medicinal Acanthospermum hispidum, conocida en nuestra región con el nombre de torito, por la forma de las semillas que simula, que representa o es parecida a una cabeza de un toro. Esta planta medicinal se usa en nuestra región para afecciones respiratorias, como por ejemplo asma, bronquitis, para el tratamiento de heridas, de úlceras, como antiinflamatoria, entre otros usos. Y en este caso se ha probado en un trabajo anterior
se había probado que muchas de estas lactonas sesquiterpénicas tenían actividad antibacteriana. En este trabajo se comprobó que las lactonas que portaban el grupo hexometileno, o sea que acá tiene un doble enlace en posición alfa al carbonilo, hexometilen gamma lactona, gamma porque acá alfa, beta, en gamma está el cierre del anillo. Este grupo hexometilen gamma lactona es el responsable de la actividad biológica en general, y acá también en el biofilm hemos observado que ha sido activo inhibiendo el biofilm de Pseudomonas aeruginosa. Los compuestos que no portaban ese grupo hexometileno, como el 18, este compuesto, que no puedo ver el número bien, perdón, el 16, el compuesto 18 que no porta, y los compuestos 19 y 20 que no portan el grupo hexometilén no fueron activos frente al biofilms. Y el compuesto 21, que tampoco, y el 23 tampoco inhibieron el biofilm. El compuesto 21 estimuló el biofilm, y de ahí derivó otro proyecto de investigación de estimular bioremediadoras, que es otra línea que también hemos desarrollado en nuestro grupo y con otros colegas. Pero en este caso estamos viendo el énfasis en bacterias de Pseudomonas que son patógenas. Bien, acá se observó que los compuestos 14 y 15 que portan grupos que son derivados dihidroxilados melampólidos, porque se obtuvieron cis germacranólidos de 8 a 10, de 11 a 17 son melampólidos, y a ver, no leo bien, el 16 es un hispirunólido. Son lactonas sesquiterpénicas, es decir, que tienen 15 átomos de carbono y todos portan el anillo lactónico. Bueno, los compuestos más activos resultaron los derivados dihidroxilados, es decir, que en R y R' tienen grupos carbinoles. Acá, R y R'. El R, acá, este R3', que está en posición 9, es un grupo acetato en ambos casos, y en posición 8 es un grupo éster, que puede ser metilbutirato o angelato. Como vemos, son lactonas sesquiterpénicas altamente oxigenados, y en esa se atribuye la actividad, la mayor actividad. Es importante destacar que la inhibición del biofilm fue del 77% para el compuesto 14, a concentraciones muy bajas para lo que hay antecedentes, incluso actualmente en la bibliografía, entre 0,25 y 2,5 microgramos por mililitro a las 6 horas de incubación, que es importante que actúe lo antes posible. A la hora también hubo efectos, pero con inhibiciones hasta el 50%. Y a las 6 horas ya se incrementaba hasta el 77%. La mayoría de los trabajos evalúan a las 24 horas, incluso a las 48 horas. Bueno, por lo tanto, estos compuestos son promisorios como candidatos para el control de infecciones con Pseudomonas aeruginosa a través de la inhibición del biofilm. Quería decirles que los compuestos 21, 22 y 23 no son de Acanthospermum instarum, sino son de hepática, y que han sido cedidos para poder realizar la relación estructura-actividad
y el compuesto 19 y 20 también. Era justamente para probar si en otros tipos esqueletales incidía o no el grupo hexometilén gamma-lactona. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, todo cierto. Bien. Bueno, en otros trabajos que no formaron parte de mi grupo, pero sí de un investigador que colabora con nosotros, el doctor Arena, también continuaron los trabajos con lactonas sesquiterpénicas. Y acá, por ejemplo, aisladas de Centraterum puntatum, subespecie puntatum, que en nuestra región crece y en distintas partes, no la cultivan, está formando parte, digamos, del paisaje, se la denomina siempre viva y tiene efectos, o sea, también con usos medicinales como diurético, antioxidante, antiinflamatorio. También se han informado casos para el tratamiento del cáncer. Bueno, en este trabajo se demostró que estas lactonas sesquiterpénicas inhibían la producción de autoinductores bacterianos en Pseudomonas aeruginosa, que son, como ya vimos, de tipo N-acil-homoserina lactonas. Y, consecuentemente, inhibieron el biofilms, inhibieron la enzima elastasa, que son fenotipos o comportamientos, digamos, que dependen del mecanismo de quorum sensing. Entonces, justamente se inhibe el quorum sensing porque no hay señales químicas o de N-acil-homoserilactonas y por lo tanto inhiben los factores de virulencia como el biofilms, la elastasa, que era la enzima que degradaba el tejido elástico, permitiendo la diseminación de la infección, y el compuesto más activo resultó el compuesto 3, que porta en posición 8 un grupo epoximetacrilato, o sea, un resto éster epoximetacrilato. Bueno, nuestro grupo también identificó en una especie de conbobuláceas, las anteriores eran asteráceas o compuestas. En este caso es una especie conbobulácea Meerenia disecta que se usa con fines ornamentales, pero también tiene propiedades como antioxidante, tiene propiedades en infecciones de piel, en problemas respiratorios como antiinflamatorio, en infecciones urinarias también. Y se aisló el compuesto sesquiterpénico, o sea que tiene 15 átomos de carbono, que se llama espatulenol, que lo he seleccionado a pesar de que es ampliamente común en las plantas y presente en aceites esenciales también de plantas. Es un alcohol sesquiterpénico que tiene estereoquímica y las plantas superiores producen el estereoisómero de estrógiro, o sea, el enantiómero de estrógiro, mientras que las hepáticas producen el enantiómero levógiro, o sea, si nosotros observamos la estructura química en los centros estereogénicos o quirales o asimétricos, vamos a ver que los hidrógenos y los grupos funcionales están en posiciones contrarias. Por ejemplo, este hidrógeno acá está justamente en el cierre del anillo de 5, está en posición alfa, es decir, hacia adelante. En cambio, en el enantiómero, este hidrógeno está en posición beta hacia atrás. Bueno, vemos que justamente es la imagen especular, son enantiómeros.
Y con respecto a la actividad, ambos inhiben la síntesis de o la producción de autoinductores en Pseudomonas aeruginosa, que ya vimos son de tipo N-acil-homoserinlactonas, nada más que el estereoisómero o el enantiómero de estrógiro, que hemos aislado nosotros en las convobuláceas, precisamente en Menrednia disecta, era más activo. Es más activo, o sea, inhibe o reduce más los autoinductores que el levógiro. O sea que hay un requerimiento espacial que hay que considerar con respecto al receptor. Estudios de docking molecular que se hicieron a posteriori, que están en la bibliografía, informan que este sesquiterpeno oxigenado, como el espatolenol, exhibe una alta afinidad, fuertes interacciones, digamos, y alta afinidad por receptores proteicos de las bacterias gram negativas, interacciones de tipo enlace hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. En un trabajo que realizamos recientemente con mi tesista, que ahora ya es la doctora Cecilia Berni, trabajamos en colaboración con un grupo de química de la Universidad de Campinas, la doctora Alessandra Susulini y Tainara Matos, que ellas un trabajo en colaboración, realizamos la técnica de cromatografía líquida de ultrapresión masa a masa de extractos que preparamos de la especie medicinal Florencia fiebrigi, conocida en nuestra región como maravilla. Investigamos un quimiotipo que crece en zonas de altura, aproximadamente a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en Cañón del Ocre, es la provincia de La Rioja, de Argentina. Y encontramos en el perfil de metabolitos que había 17 estructuras que no habían sido informadas previamente en el otro quimiotipo que crece a menor altura. O sea, es importante las condiciones fitogeográficas en el perfil de metabolitos secundarios. Y se informa por primera vez en este trabajo 17 compuestos que son del tipo fenólicos, como el pisiol, flavonoides, como la esterbina, flavonoides prenilados, como la isobabachina, compuestos benzopiranos, benzofuranos, que son bioactivos, son compuestos que ya son conocidos para otras especies de plantas y son bioactivos. Estos estaban presentes en distintos extractos y fueron activos frente al biofilm de Pseudomonas aeruginosa, una cepa multiresistente de origen hospitalario, pero también sobre Pseudomonas aeruginosa de una cepa de colección ATCC. Acá en esta gráfica podemos ver en porcentajes el crecimiento bacteriano en estas barras que tienen puntos y en las barras completas el biofilm. En el control, que no ha sido sometido al tratamiento con los extractos a distintas concentraciones, alcanzan el 100% de crecimiento y formación de biofilms. En cambio, por acción de los extractos de partes aéreas es notable la disminución, sobre todo en el biofilm bacteriano. No tanto en el crecimiento, es decir, que la actividad es antipatogénica, que es lo que buscamos, que se reduzca el biofilm, pero no el crecimiento bacteriano, para hacerla más sensible a la bacteria. Y en este sentido, acá tenemos en primer lugar el extracto de partes aéreas
en general, de mediana polaridad, a 50 y 100 microgramos por mililitro, resultó muy activo. El extracto de flores más activo, el extracto de hojas también activo, el exudado foliar, que se analizó activo a 50 microgramos por mililitro, más activos que a 100, y esto puede obedecer a un efecto que a 100 tenga menos actividad, a un efecto de pequeña defensa de la planta. Algunas veces nos sucede así, que a mayor concentración puede haber una adaptación de la bacteria, o bien está tan concentrado el producto que no puede ser biodisponible. Esa sería otra de las hipótesis. Bueno, el extracto etanólico de hojas también fue activo a 50 microgramos por mililitro. O sea, y vemos que en el crecimiento bacteriano no hay mucha inhibición, no es notable. O sea que la inhibición del biofilm obedece a un mecanismo de inhibición del quorum sensing, más que del crecimiento, porque no inhibe casi el crecimiento. Entonces podemos decir que estos extractos de partes aéreas que son de mediana polaridad. Se utilizaron extractos clorofórmicos. Por supuesto que cuando se hace el ensayo, el extracto ya no tiene solvente, o sea, son extractos secos que se disuelven en mezclas de etanol-agua en concentraciones no inhibitorias para la bacteria, y se determina la actividad. No así los extractos de raíces no resultaron activos frente a Pseudomonas aeruginosa. Y lo importante es que frente a bacterias probióticas, tanto intestinales como ambientales, que es el Lactobacillus plantarum 3-Serella 358, que cumplen funciones importantes probióticas, tanto intestinales como probióticas ambientales, no afectaron prácticamente el crecimiento, puesto que nosotros estudiamos también en nuestro proyecto la selectividad de acción frente a organismos no blancos, tanto de los extractos, fracciones de los extractos que se obtienen por cromatografía en columna, o bien de los compuestos puros, que han sido activos frente a factores de virulencia como el biofilm, o contra pigmentos tóxicos, o contra la enzima elastasa, que también estudiamos. También evaluamos su actividad frente a organismos no blancos para una posible aplicación sostenible. Y utilizamos como organismos no blancos las bacterias probióticas, tanto humanas como las ambientales. Y bioindicadores de importancia ecológica como el Bacillus subtilis, el Armadillium vulgare, que cumplen importantes funciones, o plantas acuáticas también en los biomas. Entonces, buscamos que no afecten en las concentraciones activas que utilizamos. Incluso concentraciones más altas también probamos. Bueno, determinamos también el modo de acción de los productos naturales puros de estructura y estereoquímica establecida en estudios in silico y de acoplamiento molecular en trabajos en colaboración con el doctor Marcelo Arias de la Universidad Nacional de Salta, que está al norte de Argentina. Y lo que buscamos es productos naturales que bloqueen las bombas de flujo, que son proteínas transportadoras que están entre la membrana externa y la membrana interna de las bacterias, y que son fundamentales para la resistencia intrínseca como adquirida, puesto que estas bombas expulsan a los antibióticos, a los agentes químicos, agentes tóxicos, hacia el exterior, reduciendo la concentración de estos agentes
antibacterianos en el interior de la célula y así las bacterias pueden sobrevivir y formar biofilms. Inhibiendo o bloqueando estas bombas se inhibe también el biofilm, porque esta bomba también interviene en la expulsión o eflujo de sustancias o materiales que forman parte del biofilm y también de los autoinductores o señales químicas que permiten la comunicación química en el mecanismo de quorum sensing y que regula la expresión o la síntesis de los factores de virulencia, entre ellos el biofilm como un principal factor de virulencia. Entonces, inhibiendo las bombas, se inhibe el biofilm y podemos controlar la resistencia a los antibacterianos. En este trabajo también uno de los principales constituyentes que hemos identificado en los extractos de Florencia fiebrigi, conocida popularmente como maravilla, uno de los flavonoides, uno de los compuestos, el flavonoide premilado, con estudios de Dawkins se determinó que interactúa con fuertes uniones de tipo enlace hidrógeno convencional, interacciones hidrofóbicas y también interacciones no convencionales como carbono-hidrógeno, con una porción de la bomba que es MEX-B, que está en el interior de la membrana. También para complementar el estudio, cuando es posible, utilizamos reacciones químicas biomiméticas para poder determinar el modo de acción. En este trabajo que ha sido presentado en las jornadas de jóvenes investigadores por una tesinista nuestra, Natalia Urtubey, y trabajamos en colaboración con la doctora Andrea Sosa, que fue la que aisló la lactona sesquiterpénica, otra lactona. Comprobamos que esta lactona no solamente disminuía el biofilm de Staphylococcus aureus, sino también inhibía una enzima que es la catalasa, que es la que les contaba que tiene propiedades antioxidantes que le confiere ventajas adaptativas a Staphylococcus aureus, puesto que neutraliza las defensas oxidantes del hospedador. Entonces puede sobrevivir. Bueno, esta lactona inhibía la enzima catalasa, entonces buscamos una reacción para justificar ese efecto. Y usamos una reacción que ya estaba informada en un trabajo de actividad antibacteriana de una lactona que fue aislada en el marco de mi tesis doctoral. Entonces, era una reacción en donde utilizábamos el ditiotreitol, que es un reactivo nucleofílico o donor de Michael, como se llama, y que simula las proteínas y aminoácidos bacterianos, ya sean funcionales o pueden ser enzimas. Entonces, acá el ataque se hace, el azufre tiene de las proteínas, ¿no es cierto?, que simula las proteínas y las enzimas, tiene un par de electrones libres, o sea que es un reactivo nucleofílico que va a ir a actuar en un centro electrofílico, en un carbono deficiente, puesto que este carbonilo es el que va a promover efectos electrónicos mesoméricos, dejando este carbono deficiente, porque este par de electrones va a ir hacia el oxígeno, este carbono queda deficiente y esa deficiencia es compensada por los electrones pi del doble enlace, quedando este carbono deficiente que va a tomar ese par de electrones de este reactivo que es donor de Michael, pues el ditiotreitol, y a nivel biológico serían las proteínas o los aminoácidos que tienen azufre. Esta reacción también se verifica con los grupos aminos de los aminoácidos también. Y se forma un aducto de Michael, o sea, un enlace covalente estable, que es el responsable de inactivar a la enzima catalasa o a una proteína funcional.
Esto lo hemos seguido, esta reacción biomimética, mediante cromatografía en capa fina. Acá hemos sembrado el ditiotreitol, acá el producto de la reacción y acá la lactona sesquiterpénica, que no solamente revelan con el reactivo de Godin de distintos colores, sino también podemos observar o visualizar que tienen distintas polaridades. La menos polar es la lactona sesquiterpénica y el aducto que hemos observado tiene mayor polaridad que la lactona sesquiterpénica. Este perfil cromatográfico también nos revela que la reacción no se completó, todavía hay lactona sesquiterpénica sin reaccionar y ditiotreitol, y vamos a continuar trabajando para producir más aducto, o sea, aumentar el tiempo de la reacción que acá demoró 2 horas aproximadamente. Vamos a aumentar el tiempo y la agitación para obtener el aducto, recuperar puro y hacer RMN para corroborar el aducto que suponemos se ha formado. Bueno, como conclusión, los productos naturales como terpenoides, compuestos fenólicos y flavonoides constituyen candidatos promisorios para el desarrollo de antipatogénicos selectivos que puedan utilizarse individualmente o en asociaciones para restablecer la eficacia de los agentes antimicrobianos frente a bacterias resistentes. Muchas gracias por su atención y espero que este seminario les sea de utilidad. Quedamos en contacto y les muestro algunas imágenes de nuestra Universidad Nacional de Tucumán, que tiene aproximada a cumplir en este año 112 años, y de nuestra provincia. Tenemos también un Cristo, pero bendicente, en nuestra provincia. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Elena, por su linda presentación, un lindo trabajo de investigación de su grupo y muy interesante también. Y abrimos ahora para algumas perguntas, se alguém... Bien. Pessoal, alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer perguntas, façam pelo chat também. Una pregunta que tengo es la cantidad de producto aislado para hacer los experimentos. ¿Hay que ser una cantidad muy grande o cerca de cuánto? Bueno, nosotros, por ejemplo, para un ensayo de biofilms, de inhibición del biofilm y para ver, utilizamos 2 miligramos en ese ensayo. 2 miligramos y hacemos una solución madre que, por supuesto que podemos hacer más de un ensayo, se hace generalmente por octuplicado en 2 experimentos independientes y utilizamos 2 miligramos. Pero para los otros ensayos, por ejemplo, con bioindicadores, ya necesitamos un poco más de cantidad. Sí. Generalmente nosotros, esto con los ensayos de bioindicadores, estamos probando con los extractos o con las fracciones, que eso obtenemos en mayor cantidad. Pero con compuestos puros que se obtienen en pequeñas cantidades, utilizamos entre 2 miligramos, 5 miligramos para hacer todas las repeticiones y para probar selectividad de acción frente a bacterias que no son patógenas y que son probióticas, para ver justamente la selectividad de acción. Bueno. No, le pregunto... No sé si le he contestado, sí. Eduardo, la pregunta. Le pregunto porque nosotros que trabajamos con productos naturales sabemos que la cantidad cuando uno empieza a aislar es muy pequeña, ¿no? Pero 2 miligramos Sí. está muy suficiente. Sí. Y bueno, es para trabajar con una bacteria, pero cuando ya uno usa un pool de bacterias o más de una, ya hay que considerar un poco más de cantidades de compuestos puros.
Esto es para una bacteria entre 1 y 2 miligramos para hacer un ensayo por octuplicado y que usamos microplacas para que las concentraciones sean menores y en 2 experimentos independientes. Pero para otra bacteria se necesita aproximadamente también la misma cantidad. O sea que de un producto, para poder hacer todo este estudio de selectividad de acción y probar con enzimas, probar más o menos 10 miligramos sería para lo óptimo, dependiendo del trabajo. Sí. Por eso generalmente hacemos con productos puros el compuesto mayoritario. Sí. Y si no, con el extracto y la estrategia que seguimos ahora, porque estamos económicamente muy mal en la investigación en Argentina, lo que estamos haciendo, porque el proceso de purificación es muy costoso hasta llegar al producto, cuando se justifica por su bioactividad, llegamos a purificar e identificar. Cuando vemos que el extracto es bioactivo, la fracción de columna también es bioactiva y el compuesto que se justifica la purificación y la elucidación estructural. Y si no, nos quedamos con el extracto o bien un subextracto para purificar un poco mejor, o hacemos extracción en fase sólida también para reducir la polaridad de los compuestos del extracto y complementamos para la química haciendo estudios de volatilizables por GC-masa o masa-masa, sí, o bien en trabajos en colaboración con grupos que sí tienen la tecnología, como por ejemplo cromatografía líquida de ultrapresión masa-masa, en donde uno tiene mayor grado de certeza en la identificación de los compuestos. Cierto. Sí, entonces esa es una alternativa y tenemos cantidad de producto para probar sobre las bacterias, sobre bioindicadores, que sería lo que estamos viendo ahora. Y cuando tengamos mayoritarios compuestos, realmente podemos realizar todos los ensayos que hemos nombrado. Sí, uno empieza a trabajar con el extracto y después para fracciones y productos aislados. Y fracciones, sí, o sea, biodirigido o bioguiado. Así estamos trabajando en mi grupo. Ustedes también, el laboratorio de farmacognosia, Sí. trabajan ustedes en investigación. Sí, también hacíamos columna para aislar compuestos, sí, es la misma cosa. Y al final, lo que hacíamos más es trabajar con los mayoritarios, que cuando uno tiene una cantidad mayor también, para elucidar y tener un producto que tenga una cantidad razonable para empezar a hacer los testes. Exactamente, no, igual nosotros. Tal cual. Sí, sí. Bueno, doctora Elena, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para una charla virtual. Y hace bastante que empezamos a hablar. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. No sé si he pronunciado bien, pero bueno. No, está perfecto. Bueno, espero que les sea útil. Y bueno, muchas gracias por su invitación. Bueno, muchas gracias, doctora. Quedamos en contacto por cualquier duda, que espero que haya sido clara en la explicación, que se haya entendido. Que sí, estaba perfecto. Muchas gracias. Bueno, y lamento no hablar en portugués. No, pero uno puede entender bien, así, cuando hay termos técnicos, es menos complicado para poder entender
Claro. la Y lengua. lo que he tratado de lo que hablaba, ponerlo escrito para que se entienda mejor. Por eso están cargadas las diapositivas. No, perfecto, todo bien. Un buen Bueno, trabajo y ha mantenemos sido un contacto. gusto. Nos mantenemos en contacto. Placer. Bueno, gracias. Hasta pronto. Hasta luego y a